Buenas tardes, hermanos. Eh, Bienvenidos a este tiempo de reflexión, de reunión, de compartir la palabra. Quería saludar a los hermanos y amigos de todas las localidades que están conectados viendo esta grabación, pero deseo que el Señor les bendiga, que les hable, que lo que compartamos sea de bendición para sus vidas. Y quería arrancar cantando una canción que por ahí para algunos es un poco nueva, pero hace poquito tiempo la aprendimos con los músicos y me gusta mucho y me sirve de introducción para lo que vamos a compartir. Dice: Señor, te exalto, Señor, te exalto, Señor, te exalto, eres mi Dios, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, no temeré. Mi protección, libertador, mi escudo eres tú, mi amigo y rey, el Salvador, Santísimo Señor. Señor, te exalto, Señor, te exalto, eres mi Dios, mi protección, libertador, mi escudo eres tú, mi amigo y rey, y el Salvador, Santísimo protección, libertador, mi escudo eres tú, mi amigo y rey, el Salvador, Santísimo. Amén. Él es nuestro libertador, nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio, dice el Salmo. Y en esta tarde quería compartirles algo relacionado con una carta que vengo leyendo hace un tiempo. Es la carta de Pablo a los filipenses, a la comunidad allí en Filipos. Y ya algunas veces hemos compartido con los hermanos en el grupo casero algunos de los consejos de Pablo y algunas de las partes de esta carta, y quería compartir con ustedes en esta tarde prácticamente el final de la carta, donde Pablo, antes de hacer los saludos finales, hace algunas exhortaciones, y que a mi entender, si vemos los temas que Pablo trató en el resto de la carta, es como una especie de resumen, por lo menos de las cuestiones
principales que Pablo le estuvo transmitiendo al pueblo, a la comunidad allí en Filipos. Si vemos el resto de la carta, Pablo les habló a los hermanos del animarse unos a otros allí por el principio, de permanecer unánimes con un mismo sentir, de trabajar juntos en la obra, de ponerse de acuerdo, de resolver también ciertos conflictos que había en la comunidad. Y también aquí les insta, y previamente también les había pedido que estén alegres, que se mantengan alegres. Y dice, compartimos Filipenses 4, del 6 al 7, arrancamos leyendo a partir del 4.4. Yo voy a leer la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Como les decía, veo que esto de alguna forma es un buen resumen. Son varias exhortaciones que a mi entender resumen gran parte de la enseñanza que Pablo y del consejo que Pablo les deja a los filipenses. Y yo veo a partir del 6, el 6 principalmente, rescato tres cosas, tres exhortaciones principales que les hace Pablo. Una relacionada con algo que no tienen que hacer, y dos cosas que tienen que hacer, que tienen que buscar. La primera, que es la que no tienen que hacer, les dice: no se inquieten por nada, agrega. O sea, no se inquieten, no estén inquietos. Otras versiones dice: no estéis afanosos. Y después las dos que tienen que hacer son: presenten sus peticiones a Dios en toda ocasión y denle gracias. Quería ver un poco más en profundidad estas tres cuestiones de las que Pablo les habla a los filipenses. Y la primera, en la que dice: no se inquieten por nada, tal vez parezca que nada, en la comodidad, por ahí yo pensaba, reflexionando en esto, y en la comodidad uno de estar aquí sentado, ¿no? Tener la posibilidad de estar tranquilo, reflexionando o pensando en las situaciones que se nos pueden presentar. Uno dice, no es tan fácil no inquietarse, pero con un poco de esfuerzo ante situaciones normales que se nos presentan, podríamos hacer el esfuerzo y tratar de mantener la calma, no inquietarnos. Pero si profundizamos un poco también en el contexto en el que Pablo estaba hablándoles, no solo estaba hablando de cuestiones generales, como podríamos pensar, ¿no? De mantener la calma y no, podría decirse prácticamente la definición del diccionario de inquietarse es por ahí estar desmedidamente preocupados por una cuestión, ¿no? En el contexto en el que Pablo también la está dando para completar el sentido de este no se inquieten por nada, el pueblo de Filipenses estaba ahí en Filipos, en la ciudad de Filipos, y las ciudades que estaban alrededor eran ciudades paganas en las que había inclusive mucha persecución y dificultades, ¿no? Tanto había algunas dificultades internas, pero también externamente. Si recordamos cuando Pablo comienza su obra ahí en la ciudad de Filipos, a muy poco de arrancar es encarcelado junto con Silas, su compañero, y es puesto en la cárcel. Dice que en lo más profundo de la cárcel les ponen grilletes, y justamente quedaron presos por una liberación que hicieron de una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, ¿no? Entonces ahí se ve en la situación esa que muy rápidamente
el pueblo pagano reaccionó ante este milagro en realidad de Pablo y Silas sobre esta mujer, y los hicieron rápidamente encarcelar, diciendo que no les era bien visto o no les era permitido tomar esas enseñanzas que Pablo y Silas estaban dando. Entonces, para completar un poco el sentido de el no se inquieten por nada, no solamente está relacionado con esto de, bueno, mantener la calma ante situaciones difíciles, ¿no? Pueden ser situaciones en la casa, situaciones en la iglesia también, como Pablo, como se ve en la carta de los Filipenses. También estamos hablando de situaciones en las que hay persecución, en las que hay dificultades externas, en las que somos perseguidos, o en las que somos burlados, o somos dejados a un lado por las creencias, ¿no?, que tenemos, por profesar nuestra fe. Y dice justamente en el pasaje que les compartía, en que Pablo y Silas fueron encarcelados, dice, está ahí en Hechos 16:25, dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas ya estaban presos, ¿no?, por esta situación, y dice que a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Bueno, vean justamente cómo Pablo, previo a escribir, ¿no?, previo a esta situación que les estaba escribiendo, esta carta, ya Pablo y Silas habían estado en una situación similar ahí en Filipos, y habían puesto en práctica esto, ¿no? O sea, habían en medio de una situación muy, muy dolorosa y muy difícil, como era estar encarcelados. Previo a encarcelarlos, dice que les quitaron sus ropas y los azotaron fuertemente, y después los tiraron ahí en la cárcel y ordenaron que queden bien adentro. Y dice que ahí a la medianoche ellos se pusieron a orar y a cantar, ¿no? O sea, de alguna forma muestra esta alegría, ¿no?, este gozo que evidentemente es inexplicable a los ojos humanos, pero sí, digamos, tiene explicación si buscamos en la fe y en la convicción que había tanto en Pablo como en Silas, ¿no? Y dice que oraron. También 1 Pedro 5:7 dice que depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Bueno, algunos pasajes que nos instan, ¿no?, a poner nuestra ansiedad, a no inquietarnos y a reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, mantener la calma en medio de situaciones de dificultad, sobre todo poniendo nuestra confianza en el Señor. También, si hablamos de persecución, nos podemos acordar del rey David, por ejemplo, que bueno, en mucho más de una ocasión estuvo en situaciones en las que su vida estuvo ahí al borde de perderse, de manos de sus enemigos, de manos del rey Saúl también. Y dice ahí en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, esto es lo que debemos buscar, ¿no? Habitar y morar en la presencia del Señor, y eso hará que podamos tener también descanso y ser reconfortados en Él. Así que la primera cosa de la que Pablo les habla, algo que debemos evitar, es inquietarnos, y dice por nada. O sea, en cualquier situación en la que nos podamos ver en nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, o mismo en actividades también en la iglesia, o estando en la iglesia, no inquietarnos por nada. Después dice la segunda cosa, presenten sus peticiones a Dios en toda ocasión, ¿no? Es interesante cómo agrega siempre este agregado, ¿no? Dice, no se inquieten por nada. Veía eso un poco también. Después dice, presenten sus peticiones a Dios en toda ocasión. O sea
que estemos pidiéndole algo muy simple o que parezca muy simple o algo que parezca no tan trascendental, o cosas que sean mucho más trascendentales, debemos presentarlas a Dios en toda ocasión. Volviendo un poco al encarcelamiento, a esa noche en Filipos, dice que Pablo y Silas, evidentemente por ahí después inclusive de que se repusieron un poco de los azotes, dice que empezaron a orar y a cantar. Y bueno, cómo cobra relevancia esto de orar y en todo tiempo, ¿no? De poner nuestras peticiones y necesidades a Dios en todo tiempo. Muchas veces por ahí a mí se me hace mucho más fácil orar y pedir a Dios en situaciones que las cosas están relativamente bien, que hay tranquilidad, que hay calma, donde no hay justamente, ¿no? Donde no estoy inquieto o algo no me tiene preocupado, pero justamente no solo en esos momentos, sino en todo momento, cuando las cosas no nos van bien, cuando los compañeros del trabajo por ahí o de estudio nos critican o se burlan de nuestras convicciones o se burlan de nosotros por alguna cuestión en la que profesamos algo de nuestra fe o de nuestras convicciones. Bueno, también en esas situaciones tenemos que poner en oración ante el Señor, y como dice, en todo tiempo. Así que con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Esta es la segunda cosa. Y recordamos un poco lo que nos dice Jesús, bien terminando en las bienaventuranzas ahí en Mateo 5, dice: Dios los bendice, Mateo 5:11, terminando la primera serie de bienaventuranzas ahí en el Sermón del Monte. Dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Así que, volviendo también un poco por ahí al contexto donde Pablo estaba dando esta palabra y lo que hablábamos sobre el encarcelamiento de Pablo y Silas, cómo también cobra relevancia esto que dice Jesús, ¿no? Cuando estemos en situaciones en las que nos persigan, nos hagan burla, mientan acerca de nosotros por causa de Cristo, dice Jesús: alégrense y estén contentos. Justamente lo mismo que dice Pablo y que les exhorta a los filipenses: estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así que dijimos de las tres cosas: no se inquieten por nada. Esa es la primera, la que debemos no hacer, digamos, que es inquietarnos, no inquietarnos. La segunda, que es la que sí debemos hacer, es presentar nuestras peticiones a Dios en toda ocasión, en tiempos de paz y en tiempos de lucha, en tiempos de guerra, de dificultad, en tiempos de persecución, como dice Jesús, estemos confiados. Y la última, para terminar, dice: den gracias. Dice que la actitud de agradecer, probablemente lo primero que se nos puede ocurrir o se me veía a mí a la mente es, bueno, o sea, justamente si no me inquieto y le pido algo a Dios, voy a estar agradecido porque sé que voy a recibir, o sea, por lo que pedí. Pero creo que esa es una parte del estar agradecidos, pero también otra parte del estar agradecidos y de lo que Pablo les está diciendo aquí a los filipenses es no solo agradecer por lo que se supone que vamos a recibir,
o tal vez no lo recibamos tan pronto como pensamos, ¿no? Lo que le pidamos y la situación que presentemos a Dios, como dice Pablo en oración. Pero sí es el estar agradecidos en medio de la situación en la que estamos, ¿no? O sea, para completar el concepto de agradezcan y dar gracias, no solo es por lo que se supone que vamos a recibir, sino por la situación en la que también estamos, por tantas cosas que el Señor también ha hecho con nosotros y por las que sabemos que también va a hacer. Pero es eso, la actitud de gratitud en medio de las circunstancias que nos tocan vivir. Como decía, puede que no recibamos inmediatamente lo que estemos pidiendo, pero sin lugar a dudas que debemos estar agradecidos en medio de cualquier situación que nos toque. Por eso Pablo también les dice y empieza esta serie de exhortaciones diciéndole: alégrense y estén contentos, ¿no? O sea, y les repite: alégrense. Así que motivos para agradecer al Señor creo que sobran, más los que por ahí están hace un tiempo en el camino del Señor. Así que tenemos estas tres cosas que nos dice Pablo: que no nos inquietemos, que pidamos al Señor en oración en toda circunstancia, y en oración y ruego en toda circunstancia, y tercero, que demos gracias. Así que, de alguna forma, en conclusión, como veíamos, Pablo resumió en pocas exhortaciones, en pocas líneas, lo principal de todas las enseñanzas que él estuvo dando, o una buena parte de las enseñanzas que les dio a la comunidad de ahí de los filipenses. Los invito también a que puedan leer, aunque sea de corrido, la carta, y van a ver que inclusive la comunidad de los filipenses es una comunidad muy, muy apreciada por Pablo, más allá de que él les hace una buena serie de exhortaciones y de llamados a permanecer unidos, a resolver ciertos conflictos que había, y vamos a poder entender un poco más de dónde viene esto que realmente es la parte final de la carta. Así que, como decíamos, estaban en medio de persecuciones, de conflictos internos, inclusive de corrientes que se decían cristianas, o que de alguna forma traían el Evangelio, pero la traían también con un montón de costumbres judías o judaizantes. Entonces también había de esas cosas en medio de la comunidad, y bueno, Pablo ahí les habla sobre todas esas cosas. Inclusive había algunas situaciones de enfermedad en el pueblo. Entonces, para que podamos lidiar con estas circunstancias, tenemos que saber entonces que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, el que hizo la obra en nosotros y el que la va a continuar y la va a perfeccionar. Como entonces decía Pablo, no desesperar, presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración y tener siempre una actitud de gratitud. Y es hermosa, me gusta mucho la forma en la que Pablo de alguna forma culmina, porque arranca con un conector que es y, o sea, después que dice varias cosas y les da varias exhortaciones, les dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sin lugar a duda, estando en medio de dificultades como las que, por ejemplo, relata el libro de los Hechos sobre el encarcelamiento de Pablo, y muchas de las dificultades que vemos, inclusive la muerte de hermanos muy cercanos, persecuciones, azotes, apedreamientos. Sin duda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es justamente eso. Lo normal sería, en medio de toda esa situación, perder absolutamente la paz, pero la paz que viene del Señor no tiene lógica
sobre lo que humanamente podríamos creer, y que cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y quería, para terminar con una canción que es de alguna manera el cierre de una carta de Pedro, de Primera Pedro, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Amén. Que Él nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Y como decía Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que esta paz de Dios se quede con ustedes, les acompañe, y que Él cuide nuestros corazones y pensamientos. Les bendigo con la paz del Señor, hermanos, amigos. Espero que haya sido de bendición este tiempo y esta palabra. Adiós.